Hey, muy buenas a todos, chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Crowdy Podcast, segundo episodio de este bello, pequeño, anónimo proyecto de momento que se está realizando. Muchas gracias por el apoyo que ha recibido el primer episodio. Ustedes saben, bueno, supongo que algunos de ustedes sabrán cómo es YouTube. Esto triunfar acá es muy difícil y yo, para ser sincero, estaba visionado en mi cabeza que los primeros 5 o 6 podcasts básicamente no lo iba a escuchar ni Dios, y vi que hay un par de clips que tuvieron varios de cientos de vistas. Muchas gracias por eso, me encanta. Y bajo esa premisa pues seguiremos con toda bajo este proyecto. Les repito, por si no vieron el primer episodio y no quieren escucharlo todavía. La dinámica es sencilla. Aquí hablamos de temas de actualidad, temas de importancia, de relevancia, en dos secciones: sección Colombia, que es el bello país donde vivo, y del mundo. Normalmente vamos a empezar con país, luego seguimos a la sección del mundo. La idea es discutir temas políticos relevantes respecto a la sociedad, respecto a la modernidad, dar como una información básica. Lo voy a repetir varias veces: esto no es un medio de información, esto no es un noticiero, yo no pretendo acá hacer una fuerte información. Lo que quiero es como dar los datos básicos de todas las cosas que vamos a hablar, y en base a ellos presentar un juicio de valor, ¿no? Presentar mi opinión, y sobre todo pues con el tiempo lo que más me gustaría es crear una comunidad donde también ustedes me compartan su opinión, que piensen, que me digan lo que piensan, que me rebatan, que me contraargumenten. Obviamente todo siempre bajo el respeto. Yo sé que pedir eso en internet hoy en día es imposible, pero bueno, da igual. Igual se pide. Todo siempre bajo el punto de respeto. Quisiera mencionar por qué quiero hacer este podcast y empecé a hacer este podcast. Es una persona, pues a mí me gusta observar todo el tiempo todos los problemas que hay en todos los niveles de la sociedad, desde las más pequeñas relaciones hasta las casas, hasta las empresas, hasta los países, hasta los problemas mundiales. Y me he dado cuenta últimamente, me he dado cuenta, tampoco es que estoy reinventando la rueda, ¿no? Pero para mí ha sido imposible no ver que siento que la gran mayoría de problemáticas sociales que existen hoy en día en el mundo surgen del hecho de que cada vez los puntos de vista son más extremos y el espacio a la argumentación y al debate cada vez existe menos. Y eso es muy preocupante, porque en base al debate y la contraposición de ideas y de ideologías es donde se encuentra el equilibrio en la sociedad y cómo realmente se logra avanzar. Entonces me parece chévere que nosotros los jóvenes, la gente que me escucha y que de pronto quiere emprender en proyectos en internet, lo que sea, que los jóvenes creemos espacios donde nos pongamos, el futuro es de nosotros. Nosotros somos los que vamos allá al control de la sociedad, muy entre comillas, obviamente. Nosotros tenemos que aprender a debatir, a contraponer ideas y estar bien con eso, estar bien con que la gente no esté de acuerdo con nosotros. Y eso me gustaría que fuera este podcast en un futuro. Y yéndonos más o menos por esa misma línea, esa misma idea, quiero empezamos con sección Colombia, ¿no? Y leí una noticia esta semana que me pareció muy interesante. Vale, cuidado esto. Una encuesta revela que posición ideológica de la derecha en Colombia incrementó de un 25 a un 30%, y que el centro ideológico político cayó. Pues póngale cuidado a esto. O sea, básicamente, cada vez hay menos gente identificada con el centro aquí en Colombia, y más gente que se está empezando a identificar con la derecha de Colombia. Póngale cuidado a esto, póngale cuidado a la dinámica que se maneja en nuestro país, que si usted le va prestando bolas, no tiene mucho sentido. Colombia venía de ser un país que estaba atiborrado hasta los huevos de políticas de derecha, de gobiernos de derecha. Usted le pregunta a un colombiano promedio, a estas alturas por lo menos de la generación que vivimos,
también depende mucho la edad que le pregunte. Usted le pregunta, vea, ¿quién se tiró Colombia? ¿Qué ha pasado con Colombia? La gran mayoría siempre le va a apuntar instituciones o personalidades que vienen de la derecha. ¿Sí? Y me le puedo decir nombres. Iván Duque, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos. Bueno, lo de Juan Manuel Santos podríamos discutir un poco más o menos en cómo estaba posicionado él. Pero claramente viene de un sector político muy claro. O sea, él era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. Pastrana, y así podíamos seguir echando hacia atrás. Y justo antes de que, o sea, justo antes de las últimas elecciones, esa atiborración de derecha, esa saturación que tuvimos de esas políticas, posicionó al país en un lado muy de la izquierda, dando como resultado, como usted podrá evidenciar que esté diciendo esto, que Gustavo Petro, el candidato de izquierdas, haya sido el que haya ganado la presidencia de la República. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Vemos que lo que ha gobernado en Colombia, o bueno, así es como lo percibimos, porque es que ahí es a donde quiero ir, que el problema de Colombia era la derecha, y que la derecha siempre es la que está en el poder, la ultraderecha que nos oprime, que bla 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 bla, siempre. Entonces, póngale que el pensamiento ya como está dividido. Si el problema es la derecha, solucionémoslo con la izquierda. Llega la izquierda al poder, ¿qué pasa? Vamos, ¿cuántos meses de la administración de Gustavo Petro? 8, 9 meses más o menos. Y claramente, pues, lo voy a decir abiertamente muchas veces acá, yo voté por Gustavo Petro. La estrella que creo que todo el mundo se ha pegado contra la pared desde que ha iniciado la administración de Gustavo Petro, pues creo que ha sido evidente, ¿no? Usted puede estar más o menos de acuerdo con las reformas que va a hacer él, más o menos de acuerdo con las ideologías que tiene, pero es una gran diferencia de eso a la manera de desarrollar las cosas. Ya la gobernación Petro no ha estado exenta de escándalos de corrupción, de temas escabrosos con presupuestos, de que la familia del presidente está metida en tal por cual. El gobierno del cambio no está haciendo. Sí. Entonces fíjese, el país antes de que cogiera Gustavo Petro tuvo una inclinación más a la izquierda, porque eso hizo que Gustavo Petro ganara. Y ahora que Gustavo Petro, el presidente de izquierdas, está en el puesto cagándola, está incrementando la ideología de derecha. Pensamiento dividido, muchachos. Mire lo divididos que estamos. Nuestro pensamiento se ha vuelto bilateral. O eres de acá o eres de allá. O estás conmigo o estás en mi contra. O sea, me hace recordar esa escena de Star Wars en el episodio 3. Cuando Anakin le dice a Obi-Wan, si no estás conmigo eres mi enemigo. Y Obi-Wan le responde, solo un Sith está en absoluto, ¿sí me entiendes? Eso es lo que pasa. Divide y vencerás. Y así siempre es como va a funcionar la dinámica política de este país. Al menos yo no siento que venga un cambio próximo. Y tampoco es cuestión acá de defender al centro, porque el centro aquí en Colombia está visto como el ser pecho frío. Para eso háblese de la figura política, para nadie sorpresa, de Sergio Fajardo. ¿Sí? ¿Qué tema? ¿Qué tema que estemos encerrados ahí? Porque ahí es a donde quiero ir. Todo el mundo siempre quiere tener un culpable en cualquier tipo de problema político que hay. Que el problema es de Petro, que el problema es Uribe, que el problema es Duque. Sí, siempre. Y si tú no tienes una persona a quien culpar, lo que está pasando últimamente es que se está empezando a dejar de culpar a los políticos como seres individuales y se les está empezando a culpar como categoría. Estamos volviendo a las épocas del bipartidismo. O sea, estamos otra vez en la Guerra Fría Mundial. Y es que para eso nada más vaya y mírese la dinámica en la que está cayendo Estados Unidos. Ayer yo me quedé, o sea, eso que te quedas viendo reels y te empieza, el algoritmo te empieza a agarrar un patrón. Empecé a
sí, como me empezaron a aparecer videos de protestas en Estados Unidos, de gente que va a hacer protestas en todas estas marchas, ya sea de X o Y. No importa, o sea, ya sea la marcha LGTBI o la marcha que quiere abolir el aborto, digamos. Pongámosle los dos espectros. Y de verdad que la gente es corta, loco, corta. O sea, no aceptan otro punto de vista que no sea el que ya tienen impreso en la cabeza. Y lo que pasa en la sociedad se refleja en la política. Los políticos no son los causantes de los problemas, son la consecuencia de un pueblo. Si usted está viendo que su política ha entrado en un círculo vicioso donde no importa que sea izquierda o derecha, siempre la gente que está quedando arriba es pelmaza, entienda que el problema no es de los políticos, el problema es del pueblo que los está poniendo ahí. ¿Sí? Y para eso, vea, es que me cae como anillo al dedo. Para eso hablemos de la siguiente noticia. Si yo le nombro a usted el nombre de Armando Benedetti, la gran mayoría de cosas que se le han ido a usted en la cabeza van a ser frescas, porque es que el tipo se ha metido en unas últimamente que es para quedarse absolutamente loco. Y Armando Benedetti es un tipo que tiene un historial político para cagarse. O sea, el tipo literal es la definición de yo me trepo al árbol que me dé más sombra. El tipo ha jugado a los dos bandos a diestra y siniestra. Es el tipo, o sea, obviamente pues yo antes de hacer estos podcasts trato de al menos informarme mínimo, y creo que no había escuchado un político en la historia de Colombia que sea tan voltearepas. O sea, el tipo previamente decía abiertamente que era uribista, sin asco. Y así como lo dicen él en sus audios que reveló hace unas semanas, el tipo fue clave en la campaña de Gustavo Petro. Y yo me creo lo que él dice en sus audios, donde su cabeza está infectadísima de alcohol. De no haber sido por mí, no ganan, hijo de puta. No ganan. Entonces vea, como un sujeto como Armando Benedetti, con ese historial político podrido, feo, que no es secreto, porque si usted va a investigar, va a haber muchos reportajes de casos en los que estaba inmiscuido Armando Benedetti. Como un tipo así logra ser la mano derecha en la campaña del actual presidente del país. Sí. O sea, deje al lado, o sea, mire, es que se los voy a poner muy fácil. Deje al lado su ideología política, ya sea que a usted le guste Gustavo Petro, no saque a Gustavo Petro de la ecuación. ¿Qué le dice a usted esto? Que para cualquier persona que quiera ejercer un cargo político en el país, es casi imposible llegar sin inmiscuirse con la basura, porque el sistema ya está tan corrompido que es muy difícil encontrar vías por las cuales tú no tengas como mancharte. Y obviamente un político, sobre todo de tanta relevancia como un presidente, obviamente nunca te lo va a decir así directamente, pero yo creo que muy Gustavo Petro en su cabeza, a pesar de la gran cantidad de problemas que le ha dado últimamente, Armando Benedetti, él es consciente de decir, es que si yo no me embolso a ese man, no gano. No gano. Cualquier persona que quiera llegar al poder necesita el apoyo de esta gente. Así de mal está el sistema. Y usted se preguntará, porque yo me lo pregunto muchas veces, ¿cómo arreglarlo? No tengo ni idea. Me encantaría tener la respuesta, loco, pero no tengo ni idea. Es muy complicado cuando las escalas son tan altas. Sí. Ya no es un tema de que X o Y gente sea política, sino es que ya creo que realmente los cargos están corruptos, ¿sí me entiendes? Que los ministerios están corruptos, que las fiscalías, las procuradurías, todo. Si estás ahí es que de alguna otra manera te has manchado. Así al menos es la percepción que yo me llevo. O sea, mírese todo lo que dijo Armando Benedetti en esos audios.
queda muy evidenciado el increíble nivel de clientelismo político y de, ¿cómo decirlo?, de transacción de favor político que hay en Colombia. El sujeto que llegó al poder siendo la promesa del cambio tuvo que mezclarse con un tipo como Armando Benedetti. Imagínese, es para reflexionar. ¿Hasta qué punto también reflexiono yo qué tan posible es frenar eso? Por lo menos en un país que lleva, en la dinámica que lleva Colombia, la que lleva tanto tiempo. Denso, no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo es una manera de arreglarlo? Mire, es que no se nos vendió la idea de que la manera de arreglarlo era escoger una como Petro, pero es que, honestamente, ¿un gobierno del cambio dónde? ¿Gobierno del cambio dónde? No percibo ningún cambio. Es la misma calidad de noticias que salían antes. Es que hasta algunos nombres no cambian. ¿Qué cambio? Un poquito complicado porque también es muy fácil culpar, ¿no? No creo que las culpas individuales sean ya válidas. La corrupción está tan generalizada que, como vuelvo a repetir, ya no es cuestión de que los cargos sean políticos, sino que las instituciones son corruptas. Y bueno, como para ir cerrando sección Colombia, rápidamente, una noticia pues que viene mucho a tema, ya que se están discutiendo mucho las reformas que quiere hacer Petro respecto a todos los aspectos de Colombia, y una de las que más ha causado controversia ha sido la de la salud. Dicho por la misma ministra de Salud, creo que ninguna reforma había sido tan discutida, y porque el planteamiento de la misma deja cosas muy amplias a debatir, muy amplias. Intentémoslo rasgarlo muy por encima para dar un contexto. ¿Cómo funciona el sistema actual de salud? Básicamente la recaudación que se hace, es decir, como la recaudación fiscal, los impuestos, lo que recauda el Estado de la economía colombiana, se lo inyecta, o sea, lo administra algo que se llama la ADRES. Sí, es una de las grandes instituciones de la salud en Colombia. Y estas ADRES se encargan de distribuir esos presupuestos en las EPS. Esto obviamente en base a muchos estudios que realiza el mismo Ministerio de Salud, por las cuales hace un cálculo importante. Ahorita se me va el nombre de cómo se llama ese índice, pero es un cálculo por el cual se estima cuánta plata tiene que gastar una EPS por usuario, o sea, por persona, que tanto en promedio para una EPS cuesta mantener a todas las personas que están inscritas en ella al año. Bueno, al año en un periodo X de tiempo, no lo tengo tan claro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si usted es colombiano, usted sabe que acá las EPS son una mierda. O bueno, eso es generalizarlo mucho. Por ejemplo, yo nunca he tenido muchos problemas con mi EPS. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque casi no uso el sistema de salud. Pero si lo extrapolo fuera de mí, a mis abuelos, a mi mamá, a veces es increíble las cosas que toca hacer nada más para que te den un maldito medicamento. Hasta a veces eso es un impresionante. Ya no te imagino cuando a veces una persona que no tiene prepagada tiene que sacarse cita con X especialista. Oye, y fíjese, si no estoy mal, creo que Colombia, al menos en la región Latinoamérica, tiene uno de los mejores sistemas de salud. Me puedo estar equivocando, pero creo que esos son factos. Creo que son factos. Y sí, si yo miro por lo menos en lo que respecta a mi círculo social, no puedo tampoco recolectar tantas malas experiencias de las EPS. Pero cuando miras el espectro global, miras todos los estratos sociales, pues ahí saltan a relucir cosas que dejan mucho a desear el sistema, ¿no? Entonces el plan el del gobierno Petro es que la salud sea más pública para que esas secciones vulnerables del país tengan un más fácil acceso
a esto. Entonces, las EPS pasarían a ser organismos muy pequeños controlando cosas muy básicas y casi que opcionales para los clientes. Y básicamente el ADRES sería un organismo que ahora tendría un peso mucho mayor. Haría como, digamos, ADRES controlaría cada sistema, o sea, cada, digamos, distribución del dinero que está destinado a la salud en departamentos, municipios e instituciones. ¿Qué pasa? Obviamente esta reforma está siendo muy discutida porque la manera en la que se quiere hacer esa transición no es muy clara. Es una transición, o sea, el cambio de sistema es tan drástico que o la transición o la tienes clara y bien organizada o no se hace porque dejarías por un periodo de tiempo bastante largo, entre muchas cosas, pero siento que lo más preocupante es que dejarías por un tiempo bastante largo a mucha gente sin acceso a la salud en ese periodo de transición, si no lo haces muy claro, así por encima. Y así la reforma, si no estoy mal, ya está pasándose por debate por todas las cámaras legislativas correspondientes y sale a relucir, por ejemplo, unos datos bastante, digamos, que salen a la palestra y que pueden darle más jugo al debate de la reforma a la salud. Y es que las EPS a día de hoy tienen una deuda depende de donde mires la información, la cifra es un poco mayor, ¿sí? Más de 10 billones de pesos son. Hay plataformas que dicen ya son 13 billones, a unos que la alzan hasta los 16 billones. Pero dejámoslo en 10. Para ser generosos, dejémoslo en 10. Las EPS tienen una deuda de 10 billones, pues con lo que son los centros de salud donde pues tienen que tercerizar la prestación del servicio, ¿no? Digamos los hospitales, las clínicas, bla. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, como les estaba mencionando antes, hay un índice, hay una métrica que te dice cuánto puede llegar a gastar, cuántos recursos tiene que tener una EPS para cubrir la salud de un cliente. ¿Qué pasa? Al parecer, según el testimonio de varias EPS, ese índice lo da, o sea, lo pone como reglamentario el Ministerio de Salud, el gobierno, básicamente. Ellas claman que es un índice que está desactualizado, que mucha información por la cual fue hecha esa métrica es prepandémica, entonces que no está contemplando el impacto que tuvo el COVID en el país y que tampoco está reflectando el impacto que está teniendo el post-COVID, porque pues, el impacto del COVID, mira, ya te digo que va a durar años y que las cicatrices van a ser larguitas, ¿sí? Entonces, al parecer este índice no está reflejando todo ese impacto económico que tuvo sobre todo el sector de la salud. Y pues en los últimos años, no solo por eso, sino también por otras cosas, por ejemplo, el tema de la duración de vida del ser humano, no solo acá en Colombia, sino en todo el mundo, pero pues estamos hablando de Colombia, cada vez es mayor. Y atender a la gente de tercera edad claramente requiere más recursos, porque la gente de tercera edad requiere más medicinas, más servicios, más especialistas, bla, ¿sí? Si tú vas sumando todos esos factores, para las EPS cada vez es más difícil mantener al cliente promedio, ¿sí? Entonces, ellas se endeudan con las infraestructuras de salud que hay en el país porque no les pueden pagar todo. Quedan con esa deuda, eso las hace básicamente colapsarse económicamente, pero el gobierno, obviamente siendo esto un análisis muy superficial, el gobierno al parecer no quiere reconocer que la salud del país ha sido más impactada de lo que ellos esperaban y que tienen que desembolsar más al sistema de salud, porque las EPS, las grandes dueñas del negocio de la salud en Colombia, no están pudiendo. Esto, por ejemplo,
la gran mayoría de esta información la saqué de una entrevista que le hicieron al director de Compensar. Y yo, por ejemplo, hablo de una persona que tengo ese sistema de salud, me ha ido bien, no me he quejado, y hasta cierto punto, obviamente, con sus temas de retrasos y que a veces se demoran en atenderte. Nunca he tenido un problema con Compensar, y creo que la gran mayoría de gente que también tiene Compensar me ha dado buenas referencias. Entonces, fíjese el tema. Esto pone muy a la palestra el tema de las EPS tienen sus falencias, pero hasta qué punto esas falencias son responsabilidad del gobierno. Sí, tampoco estoy echando a la palestra el gobierno de Petro en esto, porque acá sí hay que reconocer, esta gente no lleva ni un año y este desastre actual de las EPS no se cocina en un solo año. O sea, esto viene de administraciones atrás, ¿sí? Esto no es culpa del gobierno Petro, pero ellos adoptaron ese problema. Es lo que haces cuando vas a una presidencia, lógicamente hablando. Entonces, te deja un poco de dudas. ¿Qué tan preparado está el gobierno para manejar los recursos si realmente todavía no es consciente de aceptar qué tanto cuesta mantener en un contexto de salud a un colombiano promedio? Y tendrán que empezar a ver muy bien cómo planean hacer esta transición, porque las EPS, bien o mal, prestando el servicio de Colombia, son las únicas que tienen experiencia haciendo esto. Sí. El tema de transicionar eso a entidades que no tienen experiencia prestando el sistema de salud, eso, mira, eso si se hace a futuro, te podría decir, mira, a futuro podría ser mejor o peor, pero los primeros años eso va a ser desastroso. Eso va a ser un lío. Pero bueno, con esto creo que vamos cerrando sección Colombia. Una semana con temas bastante interesantes. Vamos a ver qué sucede la otra semana. Y empezamos con la sección Mundo. Empecemos. La sección Mundo de esta semana está bastante interesante. Empezamos con uno, pues obviamente esto ya lo saben, pero esto es un resumen semanal. Y esto pasó básicamente como el día siguiente de que yo subí el primer podcast. Y es... imagínese usted que encontraron el submarino que se perdió buscando al Titanic, claramente no en buen estado. Resulta que empezaron a salir bastantes cosas respecto a este tema que son al menos dignas de comentar. La empresa que prestaba este servicio al parecer se daba muchas libertades respecto a este tema del diseño de la nave esta, la cual se hundía a presiones atmosféricas en el mar bastante importantes. Al parecer no estaban preparadas del todo. Imagino que si yo le digo a usted el nombre James Cameron, habrá mucha gente que sabrá de quién estoy hablando, ¿no? James Cameron, el director de cine. El tipo también es un apasionado por las profundidades, por el mar, por el océano. Creo que ha hecho una cantidad de viajes al fondo del mar importante. Conoce del tema, es conocedor del tema. Al parecer entre este nicho de actividades, el tipo tiene experiencia, sabe, y también está rodeado de gente que sabe. Eran conscientes ellos, por ejemplo, que hay un material, no sé qué tipo de material es, que hacía parte, pues digamos, del armazón del cuerpo de la nave, que soportaba muy bien los temas de las presiones atmosféricas que había dentro del submarino, pero no las que estaban afuera, y que al parecer mucha gente era más o menos consciente y advertían de que iba posiblemente a haber un desequilibrio entre la presión que había dentro y afuera del submarino, y que eso podía causar una implosión o un colapso. Es más, de hecho, si no estoy mal, creo que leí por ahí que pues supongo que fue el gobierno estadounidense, ¿no? Que ellos detectaron con sonares y micrófonos, que ya te digo que esos ejércitos tienen sonares y micrófonos alrededor de todo el océano. Por ese sector donde ocurrió más o menos el accidente, detectaron una explosión.
bueno, el ruido de una implosión, comillas explosión, ¿sí? Entonces que muy probablemente ellos ya desde hace 1 o 2 días antes de que descubrieran los escombros del submarino ya sabían que había sucedido con esto. El submarino se controlaba con un control, o sea, con un joystick de videojuegos, de jugar en consola. O sea, increíble, ¿no? Y hay algo de este tema que me pareció muy interesante. Fenómeno social, digámoslo. Llámame fenómeno social. Como lo discutimos la semana pasada, pagarse un viaje para ir al fondo del océano del Titanic claramente es un lujo. Claramente eso cuesta y claramente eso es un lujo que no cualquiera se puede dar, ¿no? Que no cualquiera puede decir, ala, plan de fin de semana, ¿no? Las personas que iban dentro del submarino claramente era gente millonaria, gente muy rica, porque no cualquiera se puede pagar esas cosas. Y el internet, ¿no? Twitter. Cuando se está todavía en el proceso de búsqueda de entradas, había gente que decía, eso les pasa por caprichosos, ¿qué necesidad había de hacer eso? Si ves lo que te pasa por querer malgastar la plata en cosas sin importancia, eso es lo que te ganas por ser millonario. Y yo me puse a pensar y dije, wow, lo que les decía ahorita en la sección Colombia de que la gente está muy crispada. Y acá me parece que también es un ejemplo bastante triste, pero al mismo tiempo bastante ilustrador de la dinámica en la que está el mundo últimamente. El pobre se siente súper aprovechado del rico y el rico se siente muy superior al pobre. Por lo menos esa es la dinámica general. Y siento que obviamente por varias dinámicas en el mundo que se presentan, de que a pesar de que la pobreza cada vez es, o sea, lo que se conoce como pobreza, la casi escasa habilidad de poder adquirir los recursos que necesitas para sobrevivir, a pesar de que la pobreza cada vez es menor, la brecha que hay entre la gente de altos recursos y la gente de medios o bajos cada vez es mayor. Eso ha hecho que los últimos años la dinámica sea que la inequidad social genera una crispación social preocupante, genera mucho odio entre las clases, entre el pobre y el rico. Usted obviamente no es nuevo, pero con la modernidad viene nuevas maneras de desarrollarse los problemas, ¿sí? Y el odio que se percibe entre estas clases pues se nota. Entiendo que tú veas ridículo el hecho de que una persona que tiene mucha plata, porque le sale de los cojones, se quiera bajar de una cantidad de millones de pesos para hundirse en un submarino, para ir a ver al Titanic, que todavía, bro, o sea, que esa ridiculez, o sea, también, ¿en qué pensabas? ¿Por qué lo hiciste? Una cosa es pensar eso, desearles la muerte por hacer lo que quieran con su maldita plata. Más de que son dos extremos y que esos extremos cada vez tienen líneas más delgadas, que eso es preocupante. O sea, usted me llamará un poco más o menos extremista, pero por ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos, ese tipo de lógicas, cuando las extrapolas con el tiempo y las vas alimentando, resultan en sociedades como, sabrá perfectamente que hablo, de que cada mes haya un tiroteo en una maldita escuela. Porque el nivel de pensamiento extremo logra controlar tus emociones y tu vida de una manera en la que mucha gente ya no puede ni siquiera controlar. Eso es interesante porque, por ejemplo, también mientras que se realizaba el rescate del submarino, no estoy seguro si fue por el mar Mediterráneo, pero inmigrantes que estaban intentando salir de su país se pierden en un montón de gente, sin estimar cientos de personas se perdieron y mucha gente decía, hey,
esta gente están teniendo varios equipos de rescate intentando recordar a estos 3-4 millonarios y esta otra gente muriéndose en el Mediterráneo. Qué hipocresía. Es como, o sea, sí, tienes razón, entiendo lo que estás diciendo, entiendo tu punto de vista, lo entiendo, pero ambas cosas se están haciendo y una cosa no quita la otra, ¿sí? El hecho que en X lugar haya X número de personas muriéndose y en este otro X lugar haya X personas muriéndose no significa que tú para rescatar a A no puedes rescatar a B y que para que tengas rescatar a B no puedes rescatar a A, ¿sí me entiendes? Una cosa no quita la otra. Yo creo que estos inmigrantes, hombre, desconozco un poco el tema, pero yo tampoco creo que nadie se haya importado en no rescatarlos. O sea, corríjanme si me equivoco, por favor, pero dudo mucho que no se haya intentado rescatarlos, ¿sí? Entonces hay que bajarle un poco al odio. Es discutible y yo estoy de acuerdo, ¿sí? Si manejas tantos recursos para rescatar 3-4 personas, para rescatar a más personas sería destinar de pronto más recursos, lo entiendo, y eso es un debate que hay que poner en la mesa, estoy de acuerdo con eso, pero no por eso tienes que desearle el mal y el odio al otro bando o a las otras personas. Eso no tiene sentido. ¿Qué ganas con eso? Lo único que ganas con eso es que las otras personas te odien más y empieza un círculo de odio y división que nunca va a parar, nunca, ¿sí? Listo. Bueno, saliendo de ese tema del Titanic, pues qué tragedia. Y pues obviamente qué lástima por las familias. Pues llega a esta triste conclusión, ¿no? Él implosionó y hasta luego. Eso es muerte básicamente instantánea. Seguimos ahora vamos a el otro lado del mundo, más lejos aún. Vamos a Corea del Norte. Corea del Norte y su querido personajazo Kim Jong-un. En un reciente discurso expresa que básicamente Estados Unidos amenaza a su seguridad nacional y que los están empujando a un peligro de una guerra nuclear con Corea del Sur. A grosso modo, ¿qué es lo que pasa? En la península de Corea, cerca, los países cercanos, Estados Unidos tiene cierto nivel de influencia, incluso militar. O sea, Estados Unidos tiene, si no estoy mal, misiles y ¿cómo se llama esto? Sí, como descargueros de fuerzas marítimas en Okinawa, Japón, y todo eso apunta. Hay más países ahí alrededor, que supondría que Japón es el más importante, pero Estados Unidos también practica maniobras militares ahí. No lanza bombas ni misiles nucleares como se la pasa haciendo Kim Jong-un, pero sí hacen ejercicios militares, ¿no? Obviamente Corea del Norte, con lo extremista que es, con lo picado que está el tipo este, toma eso como una, digamos, amenaza. Y en respuesta, como cualquier discusión de hombre estúpido promedio del día de hoy, ¿no? ¿Quién la tiene más larga? Bueno, si tú quieres demostrar qué tan larga la tiene tu ejército, yo te demuestro qué tan larga la tiene el mío. Y ellos también se esfuerzan en hacer bastantes ejercicios de fuerza nuclear para demostrar que, hey, si nos quieren joder la vida, jódanla, pero nosotros no estamos exentos de regresar el golpe de la peor manera, ¿no? Y obviamente Kim Jong-un es un bocazas, bastante bocazas, y lo ha demostrado en lo trayectorio de su historia como presidente, entre paréntesis, dictador de Corea del Norte, ¿no? Ahorita digamos que el conflicto de Ucrania fue lo que alteró las alarmas de todo el mundo, lo que empezó a crispar la sociedad de una manera impresionante, lo que puso en la mesa de las discusiones del mundo otra vez, ojo, que se nos puede venir una tercera guerra mundial, y es así ya. Tenemos de todo para volvernos shit, sí.
Pero fíjese que creo que lo de Ucrania solo es el inicio, a pesar de que el caso de Ucrania, que es la siguiente noticia y última que vamos a tratar el tema del día de hoy, a pesar de que lo de Ucrania fue denso, siento que lo único que está desencadenando es más, digamos, incomodidad entre bando occidental y bando oriental, que es estamos en la Segunda Guerra Fría. Eso, soy fiel creyente de esto. En el futuro vamos a presenciar lo que está pasando últimamente como la Segunda Guerra Fría. El siguiente lío va a ser allá, no específicamente en Corea, pero va a pasar en Asia, ya sea conflicto Taiwán-China o ya sea conflicto Corea-Península de Corea. Pero las cosas allá cada vez también se están saliendo más de control, y también lo veo muy parecido a la dinámica en la que estaba Rusia con sus vecinos de la OTAN antes de que explotara todo esto. Y a pesar de que siento que los países asiáticos son un poco más prudentes y tienen la cabeza un poco más fría antes de hacer estas decisiones, también cada vez la veo menos lejana y más cercana. Por más redundante que suene eso, sí, pero a lo que me refiero es que hay pasos que dan adelante en ese camino y los pasos que se dan atrás no se están dando. Sí, entonces bueno, este conflicto de las Coreas, esperemos a ver qué sucede. También es verdad, admito que Kim Jong-un le gusta calentar la tina todo el tiempo y nunca meterse en ella. Eso tampoco es la primera vez que sucede que Corea del Norte amenaza a Estados Unidos, ¿sí? Obviamente siempre, sobre todo por el tema, todo lo que está sucediendo en el mundo, ahora cada amenaza, ese tipo de amenazas tienden a poner más nerviosa a la gente, y es totalmente entendible, pero el tipo también es muy tilintilina de paletas, o por lo menos tiene ese historial. Entonces esperar a ver qué sucede, ¿no? Y ya para acabar, como les dije, tema Ucrania-Rusia. El grupo Wagner, para dar un poco de contexto antes de ir a la noticia, ¿qué es el grupo Wagner? Tampoco se tiene mucha información de ellos, pero básicamente, para resumir su origen y su funcionamiento, por lo menos a día de hoy, son un grupo de mercenarios que crecen en una ideología nacionalsocialista, traducción nazi, pero pues siendo rusos, básicamente un sentimiento de nacionalidad ruso fuerte. Son unos mercenarios que no se sabe qué tanto, porque ustedes saben cómo es el tema de Rusia, la información que percibimos de allá trastornada al mil, y hay mucha otra información que nunca van a decir. No se sabe qué tan involucrados están con el gobierno ruso, pero de que lo están. Es un grupo de mercenarios que, obviamente, al estar en cierto punto de ideología tan afines al sentimiento ruso que también siempre impone Vladimir Putin, han servido como mercenarios del gobierno ruso, directa e indirectamente, pero eso ha sido así. Han hecho trabajos alrededor del mundo en pro del gobierno ruso, han tenido influencia en conflictos de África, tuvieron influencia si no estoy mal, en Alepo, en Siria, incluso muy cerca de acá. Si no estoy mal, se tiene registros, por ejemplo, de presencias de grupo Wagner en Venezuela, si no estoy mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La guerra contra Ucrania que ha planteado Vladimir Putin ha sido el peor error que ha podido cometer el tipo. Estoy seguro que es el primero, y puede que sea el último, el paso que dio a la terminación de una carrera política que, hombre, claramente Vladimir Putin es un hijo de puta, pero la carrera política que se mandó es increíble. Pero sí, siento que él mismo la está enterrando con este tipo de cosas, y que la conclusión es que la guerra de Ucrania, lo único que en un principio no era así, pero ya a estas alturas de la vida podemos decir que lo único que está representando es problemas en Rusia, problemas graves, porque
los soldados rusos están muriendo y muchos, si no estoy mal, creo que a día de hoy, y no es broma, las muertes de soldados rusos ya superan el doble a las muertes de soldados ucranianos. Y Ucrania lo único que está haciendo es recibir inyección de fuerza de la OTAN, pero de una manera bestial. O sea, la cantidad de tanques, de jets, de armas, de balas y de inteligencia militar que ha hecho, hombre, es que Ucrania sola es que claramente nunca hubiera podido, pero es que Ucrania básicamente le han metido esteroides. Occidente le metió todos los esteroides que ha podido hacer. Obviamente le podrían dar más, pero tienen que cuidar la línea de iniciar un conflicto internacional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El grupo Wagner, estando muy en la línea de... Obviamente ellos son mercenarios y la mayoría de acciones que ellos hacen está en pro del beneficio propio económico, ¿sí? Pero obviamente también la ideología del grupo no se olvida. Al ser un grupo que está en pro del sentimiento ruso, de Rusia, como la madre Rusia, de la población rusa, lo que está empezando a percibir es que primero el gobierno ruso empezó a tener miedo, así como tipo la iglesia y los templarios empezaron a percibir que el grupo Wagner se estaba haciendo muy fuerte y están teniendo como miedo de que se les fuera de las manos. Entonces hubo intenciones del gobierno ruso de cada vez quedar más al mando de estos, y esto claramente no le gustó ni al líder del grupo Wagner ni al grupo como tal. Entonces empezó una crispación entre ellos que se ha venido alimentando, y ahora ese grupo Wagner el que está evidenciando que lo único que está logrando la guerra contra Ucrania es que los soldados rusos mueran. Y mira que Rusia ya viene de ser la nación que más tuvo bajas en la Segunda Guerra Mundial, para que ahora, porque Vladimir Putin le sale de los huevos, un montón de soldados rusos tienen que morir. Entonces él clama, básicamente es como TikToker, youtuber, yo creo, sube contenido y clama muchas veces que el gobierno ruso los tiene abandonados, que no le están proporcionando balas, que la fuerza que les están proporcionando para combatir a las fuerzas ucranianas no es suficiente y que los soldados están muriendo. Tanto llega a evolucionar la situación que básicamente casi quisieron hacer un golpe de estado. El tipo anunció que iba camino a Moscú a intentar tomar la ciudad, y pues bueno, otra vez no sabemos qué pasó internamente, pero justo cuando ya casi están llegando a las puertas, el tipo salió a decir que iban a suspender el movimiento por evitar el derramamiento de sangre ruso. Obviamente internamente tuvo que haber habido una negociación, algo tuvo que haber sucedido para que eso parara. Pero me parece sobre todo importante en el tema del grupo Wagner y de su líder. Ahorita el nombre se me va, pero lo voy a buscar rápido. Sobre todo su líder. O sea, esto les va a sonar loquísimo, pero cuando lo veía así, grabando sus videos y como subiendo el contenido a las redes, me dio un poco de ira a Zelensky. Y esto me da a pensar de que realmente esto sí que puede ser el balazo final, porque si hay algo por lo que se caracterizó todo el poder de Putin, el régimen de Putin y su administración, es que él tenía la capacidad de oprimir, él tenía la capacidad de controlar todo aspecto que había dentro de Rusia. Rusia estaba en sus manos. Rusia, si usted no sabe, es el país más corrupto que hay, porque Putin tenía toda la administración en sus manos. ¿Qué pasó? Que el tema de la guerra de Ucrania hizo que el grupo Wagner agarrara tanta fuerza que ahora su líder, que ya tengo el nombre acá, Yevgeny Prigozhin, o sea, del Prigozhin, la pronunciación de Prigozhin estoy casi seguro que es así, llamémoslo solo Prigozhin, por ejemplo, está empezando como a armarse esa no sé,
esa imagen, esa, digamos, presencia ideológica y ese tipo de figuras ya están empezando a amenazar esa autoridad que tenía Putin antes. Fíjese que de hecho, si no estoy mal, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, fue un clave en la intervención de este presunto conflicto que afortunadamente no sucedió. Él tuvo que intervenir bastante para que el grupo Wagner no siquiera en el proceso que iba, o sea, en el que ya estaban. O sea, Lukashenko tuvo que venir a ayudar a Putin. Eso no era así. O sea, era Putin siempre ayudando a los demás. ¿Alguien ayudando a Putin? No. O sea, tú no ayudas a Putin, papi. Putin te ayuda a ti. Pero eso se está empezando a morir ya. Siento que estamos empezando a leer las últimas páginas del libro Putin. Esperar a ver qué sucede. No, el grupo Wagner pues calentó el microondas y no sacó la comida. Pero obviamente no es el final. Y más cosas pasarán con este grupo de mercenarios allá. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Temas interesantes, temas buenos, temas chéveres, temas discutibles que quiero que discutan, que quiero que escuchen, que quiero que armen su propia opinión, que se armen su criterio, ya sea compartido conmigo, contrario a mí, no importa. Que nos informemos, que nos divirtamos también acá. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y nos veremos, no. Me escucharán en el podcast de la siguiente semana. Muchas gracias a todos, tengan una gran semana. Saludos, besos, hasta pronto.